En este trabajo trataremos de mostrar la forma como Venezuela se ha adscrito históricamente a los diferentes momentos cronológicos que han particularizado, según el profesor Eric Langer, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Estados Unidos ha encabezado el listado de los referentes internacionales de Venezuela desde el inicio de nuestra existencia republicana. Dos vertientes que caracterizaron la diplomacia local desde 1810 y a lo largo de todo el siglo XIX así lo evidencian. Por un lado, la permanente preocupación criolla de establecer estrechas relaciones con las secciones del Imperio Español que habían ido sustituyendo la tutela metropolitana por el régimen republicano, además de nuestra pretensión de acercamiento al resto del ámbito geográfico americano y, por otro lado, la búsqueda del reconocimiento de las grandes potencias, Inglaterra y Estados Unidos, primero de la emancipación española y luego de la particularidad de nuestros intentos liberales. En nuestra génesis como país, las misiones nacionales enviadas y recibidas cordialmente en el norte y la ayuda otorgada por el Congreso estadounidense a una primera república maltrecha al momento del devastador y célebre terremoto de 1812 dan cuenta del inicio de una relación elocuente entre nuestra oligarquía revolucionaria y el gobierno de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, a partir de una declaración del presidente James Monroe ante el Congreso el 8 de marzo de 1822, será el primer país no hispánico en reconocer la independencia de la Gran Colombia, creación bolivariana de la que Venezuela era un departamento integrante. Estados Unidos reconocerá a Venezuela como nación independiente en 1835, mientras que en 1860 se firmarán tratados de amistad, comercio y navegación que aseguraban a la naciente república el acceso de sus productos de exportación a los mercados norteamericanos. Sin embargo, estos reconocimientos y cordialidades no se traducen en relaciones estrechas y de plena confianza. En el marco del siglo XIX, nuestro contacto diplomático con Estados Unidos estuvo limitado a esa concepción de poca importancia que en general le revistieron las recién independizadas repúblicas. En nuestra querencia liberalizadora, durante el periodo, Estados Unidos se dibujaba como un lejano ejemplo. En el marco de su proceso de imperialismo regional, Estados Unidos intervino en la invasión y bombardeo que de las costas venezolanas hacen Inglaterra, Holanda y Alemania en 1902, cuando en Venezuela se estrenaba el gobierno andino bajo la figura de Cipriano Castro. El presidente Theodore Roosevelt amenaza con la acción militar si las potencias no se retiran del espacio americano. Con la intervención de Estados Unidos, se logran firmar el 13 de febrero de 1903 los llamados Protocolos de Washington, que ponen fin al bloqueo y dejan en manos del Tribunal de la Haya el arbitraje del conflicto. De manera casi simultánea, el gobierno venezolano, ganado a la tarea de liquidar la oposición caudillista, considera aprobada la participación de empresas extranjeras en la llamada Revolución Libertadora, que se produce entre 1901 y 1903. Ello motivó sendos juicios contra la norteamericana New York and Bermúdez Company y contra la compañía francesa de cable submarino, generando la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia en 1906 y con Estados Unidos en 1908. Las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y Venezuela inician con el ascenso de Juan Vicente Gómez y el restablecimiento de los contactos bilaterales en 1909, una fase de apertura y fortalecimiento, que ha crecido sin distingo de las características de nuestros regímenes políticos, porque ha descansado fundamentalmente en la importancia del negocio petrolero. Desde el nacimiento de la gran industria en la década de los años 20 hasta su nacionalización en 1976, estadounidenses han sido parte de los principales capitales de inversión en el negocio. Estadounidenses también han sido las influencias más notorias que en el imaginario social de las áreas petroleras y urbanas de Venezuela se han sentido desde los instantes más tempranos del siglo XX. Nuevos ideales de vida y referentes de éxito, nuevos elementos en el habla, nuevas formas de consumo y la conversión del béisbol de un simple gusto deportivo en una euforia nacional dan cuenta de que las relaciones entre estos dos países van mucho más allá del ámbito político y económico. Es propiamente al calor del petróleo, en las distintas fases en que este producto se ha adscrito a nuestra historia, donde ambos países han comprendido su importancia y valía recíproca. Venezolana era la fuente petrolera occidental más segura y económica de la que se sirvieron los aliados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo negocio no solo le permitió a Venezuela ir adquiriendo notoriedad en el hemisferio, sino también la fuente de capital y experiencia para reivindicar
nuestro anhelo histórico de modernización inscrito dentro del proyecto liberal. De esta forma, Venezuela se presenta como el típico país latinoamericano vinculado a Estados Unidos en el marco de la política del buen vecino. Durante la primera mitad del siglo XX, Venezuela adquirió notable posición y beneficio en el ámbito de las relaciones regionales y globales. En un escenario convulso y con unas potencias en demanda de energía, el factor petróleo era privilegiado antes que el orden democrático del régimen político a la hora de ponderar la naturaleza de las relaciones. Así, Estados Unidos cordializó y financió en nuestro país tanto a autocracias militares como a revoluciones democráticas, bajo la sola exigencia de permanecer como un mercado seguro y estable para sus inversionistas petroleros y de contener el fantasma comunista en el escenario político nacional. En lo que a relaciones con Estados Unidos se refiere, probablemente el primer ensayo democrático prolongado que se inicia en Venezuela a partir de 1958 fue posible gracias a nuestro incondicional respaldo económico e ideológico. El estado de nuestra situación conjunta en tiempos más recientes es sobradamente conocido. Desde 1999, la mutación y radicalización del discurso político en Venezuela respecto a las relaciones con Estados Unidos ha colocado en planos problemáticos e incómodos a la diplomacia, mientras que, en el orden de lo pragmático, paradójicamente, el tema de las relaciones económicas parece poco alterado respecto al esquema tradicional, pese al privilegio que se le ha dado desde el gobierno venezolano a otros amigos comerciales. Elementos como la crisis política de 2002, la paralización nacional de la industria petrolera entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio presidencial en 2004 y las sucesivas contiendas electorales que han sido cruciales para el gobierno de Hugo Chávez y su proyecto, dan cuenta, a ojos del gobierno, de una intervención con fines desestabilizadores por parte de Estados Unidos. Mientras que para situaciones como la irreverencia del gobierno venezolano ante el tema de la droga, su extrema cercanía y colaboración con el gobierno cubano, las pruebas de su presunta afiliación con grupos guerrilleros, terroristas y fundamentalistas y el sistemático ataque a la oposición política nacional ponen de manifiesto una tendencia que desvincula al gobierno de Hugo Chávez del tradicional esquema de relaciones sostenidas entre Venezuela y el norte, al tiempo que lo colocan dentro del ámbito característico de lo que en Estados Unidos se percibe como una amenaza al orden democrático hemisférico. Todo parece indicar que la política de gobierno en Venezuela respecto al capítulo Estados Unidos apunta más a un divorcio discursivo e ideológico, forzado por la creída ausencia de correspondencia entre el modelo económico de aquel y la pretensión de nuestro gobierno de hacer de Venezuela la cuna de un nuevo proyecto socialista con evidentes raíces históricas en el caduco modelo del siglo XX. Como balance final, es oportuno indicar que históricamente las relaciones entre estos dos países han sido cordiales. Deben entenderse desde la lógica del juego internacional, que es la expresión y concreción de los intereses de cada una de las partes. En el caso estadounidense, los intereses respecto a Venezuela han estado asociados fundamentalmente al factor energético, y en tiempos de la bipolaridad al freno de la amenaza comunista. Para Venezuela, la simpatía de Estados Unidos ha sido importantísima, primero como respaldo de unas relaciones económicas de entendimiento y en segundo lugar, porque la opinión y determinación del gobierno estadounidense en muchos escenarios de nuestra historia ha sido fuente de garantía y legitimidad de diversos cambios en el orden político.